Pues bienvenidos. Gracias. Bienvenidos ustedes. No, todo bien, como cuando empieza uno a saludar en la clase. No, bienvenidos ustedes, también bienvenidos a toda la gente que nos va a ver a través de las redes sociales a esta sobremesa, diría yo, ¿no? Sobremesa podcast de la revancha de la Reina Ana. Y el día de hoy estamos en en el barco, en el Barba Negra. Muchas gracias, Luis, también Qué por chido, recibirnos. ¿no? Y qué chido que se hayan prendido y que estén aquí esta tarde. No, pues. Come rico. La misión es presentarlos ahorita, primero las damas, en el mundo de los cabellos, del pelo. ¿Tenías las dudas? Yo tengo duda, ¿es pelo o cabello? ¿Cuál es la correcta? Las dos cosas. ¿A las Venga. dos? Sí. Ok. Bueno, aquí está Vero Sánchez desde hace más de 25 años, casi 30, echándole a Luke. Casi, ya andamos por la tercera década. Por acá, de chico a grande, Odín Parada, fundador de 4, Nopal Beat y un montón de proyectos más. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Chido. Siempre es un placer, para empezar a comer rico, creo que a todos nos gusta, y disfrutar con amigos. Siempre creo que la combinación de ambas es de como que no ven. Y por acá el señor Chicks Mano, Jorge. Pues ¿Cómo estás? Contento aquí, Productor, venimos a la gorra. No, pues bien contento, gracias por invitar y bien chido acá en Barba Negra, que es un gran lugar para escuchar rock y pues nada, vamos a probar las suculencias que hay aquí. Exacto, un lugar clásico aquí en Guadalajara que ahora se está renovando con comida. Luis, platícanos un poquito de lo que estás haciendo antes de entrar en materia. Pues fíjate que ahorita lo que platicábamos, algo que hace mucho sentido es que se tenga un lugar al que puedas ir a escuchar rock y tenga buena cocina. No quiere decir que lo tradicional esté mal. También vendemos alitas y vendemos cosas de lo común. Pero si tienes ganas de algo un poco más especial y más elaborado, pues para esa oportunidad es, y siendo también el rock música tan elaborada en comparación de otros géneros, pues teníamos que tener una cocina igual, ¿no? Y nosotros nos inspiramos en el Barba Negra precisamente. El Barba Negra existió en el siglo XVIII y fue inglés, era militar, viajaba con cocinero y pues nuestra investigación fue pues, clavarnos a qué recetas son así muy antiguas de la cocina británica y hacer una reinterpretación con lo que seguramente pasó cuando arribaron a las costas americanas, ¿no? En ese exilio de donde venía huyendo el Barba Negra, y pues suponemos que hicieron lo que sabían hacer, o sea, las clásicas recetas inglesas o de lo que se preparaba en los barcos, y usando ingredientes de lo que seguramente encontraron acá, y de eso se trata nuestra cocina, y es lo que estamos inaugurando y que pues nos da mucho gusto que vengan, prueben y que nos den una opinión. Le hemos chambeado mucho para acercarlo mucho a esta base conceptual y a ver qué nos dicen, a ver ustedes qué opinan. No, y aparte está interesante porque tienes las dos, ¿no? Lo que comía Barba Negra y lo que comía la tripulación. Sí. O sea, hay dos menús. Sí, se nos ocurrió hacer un menú para el capitán y un menú para la tripulación. Yo que realmente eso pasaba. ¿Tripulación o capitán? Veiste del capitán. Del que La capitana, ¿no? Y el Álvaro también. ¿También? Del También. Tú ya les estás En realidad, la diferencia es que la tripulación es más botanero, ¿no? O sea, es un menú un poco más para compartir. Bueno, pero también se ve delicioso. Pero también está delicioso, sí. También los dos son menús de lujo, y entonces ahorita van a ver. Algo que es muy clásico aquí de Guadalajara, pues es el Barba Negra. Pero para empezar la plática, queríamos platicar con ustedes de algún recuerdo de su niñez de Guadalajara, que nos podría platicar cada uno de cómo vivieron alguna historia de alguna ciudad, algún lugar de Guadalajara. Justamente es lo que platicaba Luis, ¿no? Yo cuando estaba más morro, más todavía, estaba más morro, venía mucho aquí al Barba Negra. Me acuerdo que en aquel entonces estaba como tocando regularmente Oscar Fuentes, ¿no? Oscar Fuentes. Tocaba El Gato Gordo, Genaro para descanse, tocaba La Facha de Piedra, tocaba el Chester Blues Band, eran como el rooster que está, estoy hablando, pura leyenda, 94, 95 más o menos. Obviamente yo entraba con identificación falsa, me imagino. Acaba la entrada. Luego avanzar.
muy buenos momentos. Acá creo que fue un lugar emblemático en cuanto al rock y al blues, ¿no? De la ciudad. Creo que lo sigue siendo, ¿no? Aún sigue abierto, creo que eso es como una hazaña ya. Una hazaña. Muchas felicidades. Gracias, Creo qué que es chido. como todo un trabajo de resistencia, ¿no? Tener y mantener un lugar tanto tiempo. Y creo que ahí hay algo. Sí, sí, y también lo ha sido, pues, encantador para mí. Yo tengo 10 años que me traspasaron el lugar y esa parte ha sido muy enigmática porque no deja Es de una llegar historia. gente y contarme nuevas historias. De verdad, todos los días que platico con alguien me entero de algo y siempre es esa parte encantadora que creo que una de las contribuciones esenciales siempre ha sido la música, ¿no? O sea, si lo pones en perspectiva lo que lograron y lo que hicieron en su tiempo las bandas que arroparon este lugar, pues es realmente un bagaje de peso nacional muy chido porque pues la Fachada de Piedra, Gator, todos ellos fueron quienes realmente y con toda esa oleada iniciaron el rock en inglés en México, ¿no? Que en entrevistas que he tenido con ellos, pues te lo dicen es que nosotros queríamos tocar el rock como era, ¿no? O sea, queríamos desprendernos de los Teen Tops y de Enrique Guzmán y Johnny Laboriel y como que eso era muy rosa, ¿no? Entonces el rock, como es el rock en México, empezó realmente en Guadalajara. Sí. Y esas bandas fueron protagónicas y su trascendencia creo que se habla poco, pero creo que gracias a esa herencia cultural es que mucha gente sigue viniendo a este lugar porque ellos le aportaron mucho respeto a este escenario. Tú, Vero, ¿qué nos platicas de la Guadalajara De alternativa? Mira, yo me acuerdo, yo no soy de aquí, ¿no? Soy adoptada a Guadalajara, soy norteña, pero el primer recuerdo que tengo de Guadalajara es llegando en el tren bala del norte, ¿no? Con esa lluvia de verano, de junio, no sé, cuando salíamos de vacaciones, el olor a tierra mojada y me quedé ya de adolescente, ¿no? De cuando entré a la secundaria, pues de ahí lo primero que conocí fueron esas tocaditas de rock ocultas cuando tocaba la Sole y el Frankie y todos esos que nos colábamos y nos dejaban entrar, no nos pedían, no había identificaciones, ¿no? Sole. Entonces, pues todos estos lugares fueron un recorrido entre mi adolescencia y mi juventud, ¿no? Saliendo del Roxy, vámonos acá, ¿no? Y son esos pasajes que estuvimos nosotros recorriendo por Guadalajara y el vernos aquí es nostálgico, es padre. Sí. De repente no me acordaba de muchas veces que caímos ahí sin saber quién estaba, pero cuando llegabas y estaba tocando algo, alguien muy chingón, decías, "Oh", no te importaba porque sabías que ibas a encontrar algo que te la ibas a pasar bien o que ibas a escuchar muy buena música. Entonces, pues de ahí partió mi historia con Guadalajara, junto con la música, junto con estos lugares y que me siguen gustando, ¿no? Y yo creo que van a seguir siendo de mis preferidos. Tú, Chiquis, tú No, te pues he oído en era, el podcast platicar mil historias. Me Platícanos tocó- una en exclusiva. me tocó una época en Guadalajara muy chistosa porque estaba prohibido prácticamente el rock. Entonces, si había eventos, una fiesta o un concierto, pues regularmente llegaba el ayuntamiento y lo clausuraba y cosas así, ¿no? Entonces empezaron a hacer como muchas fiestecitas así medio clandestinas. Obviamente, pues Barba Negra ya existía y era un lugar al que ibas a ver precisamente a la Fachada de Piedra, a la Sole y varias bandas, a Fungus y varias bandas que estaban en esa época, en los 80s, finales de los 80s. Y estaba también el Starwood, estaba también el Buffalo Rocks, y había conciertos había una discoteca que ahora es un bule que se llamaba Osiris, y ahí en esa discoteca que ahora es bule, desgraciadamente, dejó de ser un gran foro de conciertos. Los domingos hacían muy buenos conciertos. De hecho, ese fue el primer lugar donde tocó Soda Stereo en México. Sí. Ese bule, perdón, esa discoteca. Ajá. Y Que verdad con bullying. Ajá, sí, el bule. Sí, y es ese que parece pirámide. Entonces antes había muchos conciertos y muchas fiestas de rock ahí, los fines de semana sobre todo, que hacían tardeadas para que los chavos pudieran ir, porque pues eran lugares que eran más usados como discotecas de fin de semana y ya sabes que pagas botella y reservabas tu mesa y había un cadenero ahí bien mamón que nunca te dejaba entrar y cosas así. Y entonces
pues bueno, aparte de ese lugar, había conciertos en los salones de fiestas, como el Fiesta Guadalajara, o a veces rentaban algún salón de fiesta en el Fiesta Americana y hacían tocadas. O sea, era una, Génesis ahí había en el Génesis también hacían tocadas en The Plantation, que era otra discoteca que que había. después fue Status o algo así. Ya ni, Ajá. ya son Tardeado, Era tardeado. muchos, eran Sí. tardeadas, sí, y había bandas de rock, ¿no? Tocaban ahí Antiguasi, Trilogy, Skyway, yo Y los tocaba con rostros. los Rockin' Peas, bueno, los rostros como se llamaban tracks, y la otra mitad de los rostros que se llamaban los Rockin' Pills, que era el Ujú. Cala, ¿no? Luego fueron los Clips, luego fueron los Montana, luego, etcétera, etcétera, ¿no? Fue mutando y se unieron Arturo con Cala, etcétera, de Trax, se unió con Rostros y luego también Trax a su vez hizo Mask con José Force. Y pues nada, en esa época había muchas tocadas, como les decía, estaban prohibidas, ¿no? Ya lo de los bares fue un poco después, pero al principio eran tocadas así en olotes baldíos o trailer parks, donde venían los gringos así en sus trailers esos que eran como unas gotitas plateadas Ujú. que las remolcaban. Y ahí en donde, precisamente donde está ahorita un restaurante que se llama El Pargo, ahí en Lázaro Cárdenas, ahí era ese trailer park, entonces ahí se organizaban conciertos. César Cosío ponía luces y sonidos, se ponía un escenario, los Sombreros Verdes llevaban su PA y tocaban varias bandas y se hacían unas fiestotas bien padres, ¿no? Cuando no llegaba la policía a clausurarlas, se seguía padre. Y pues nada, siempre había como, en esa época había mucho rock and roll y tal cual como dice Vero, a cualquier lugar donde te pararas, había músicos increíbles tocando, ¿no? Desde Genaro Palacios o ibas y estaban tocando el Buffalo Rock con todos los músicos que había en esa época, con Fernando Quintana, que era una cosa que me acuerdo que todos los que éramos rockeros ahí de chavitos que admirábamos a Abraham Calleros de Sombrero Verde y todos los que crecíamos, pues había también un Fernando Quintana que era un músico que tocaba batería, tocaba bajo increíble y tocaba teclados así alucinante, guitarra y tocaba todo y nos tenían a todos los rockeros así como idiotas tratando de aprender de ellos, ¿no? Que él todavía tiene un proyecto ahorita con Sheila Ríos, creo, tienen un proyecto. Y bueno, el caso es que había un súper rock and rollazo aquí, nunca ha dejado de haber, pero este lugar de esa época es el que sigue vivo, es un lugar que creo que es el más representativo de Guadalajara si nos ponemos a hablar de rock and roll o sea, de bares, de lugares donde realmente son lugares de rock. O sea, que no se dedican a otra cosa que no sea al rock and roll. Fíjate que ahorita los tres comentaron algo que se me hace bien interesante en su época, de que a donde, o sea, iban, a veces no sabían quién iba a estar, pero ya sabían que iba a haber algo chido y había como esa apertura. Actualmente, o sea, ustedes que lo viven del tema de cómo estamos en la actualidad, ¿cómo ven ahora esa parte de que la gente de repente sí tiene esa misma apertura o por qué habrán cambiado el chip? Exacto, ¿por qué habrá cambiado como ese chip de a lo mejor a veces no apostarle tanto a cosas que no conocen? Digo, porque Mira, pasaba esto. sí, lo que pasa es que antes pues no tenías toda la información que tienes ahora. Justamente, Yo, sí. yo siento que de repente ahora los chavos y la gente tienen tanta información en internet que ya como, no sé si sea por la cantidad de cosas que hay, que pocas cosas te llaman la atención porque ya todo lo ves como normal o todo es muy parecido o todos tratan como de reciclar la misma cosa para pegar. No sé, hablando no nada más musicalmente, sino de todos los contenidos que ves en redes sociales, ¿no? El mono bailando, la chica bonita y bailando y puro de los grupos así que, "Ay, está en un ensayo" y siempre es lo mismo. Y entonces como que esas redes te han dado como te han dado como chance de ver todo lo que está pasando y muchas veces han fomentado como esa hueva de irte a un lugar de investigar a ver qué está pasando, ¿no? Y entonces, todo lo que te venden en las redes es lo que compras, pero en realidad, fuera de las redes hay un mundo infinito, más chingón, más bonito, más chido, que nomás se trata de investigar un poco, investigar de dónde hay tocadas con grupos que no conoces y cosas así, y no nada más dejarte y averiguar lo que te ponen en las redes si tienes ¿cómo se llama? Un algoritmo ahí que te hace el paro, ¿no? Porque si no, ni así. Y entonces, te digo, hay como una sobreinformación, hay 20,000 artistas saliendo cada viernes, entonces es como imposible
poder como descubrir algo nuevo, investigado de una manera que no sea por enajenación, ¿no? Ujú. Y antes, precisamente eso era lo que pasaba, por eso había más, Claro. por eso siento que había como más gente con ganas de descubrir cosas, precisamente porque no lo tenían al alcance de la mano, ¿no? Como en el caso de que tienes un celular y ahí tienes todo, ¿no? Y y pues era como más comprometido el hecho de que tú como músico o como fan o como gente que te gusta el rock, que te gusta la música, era más frecuente que tú fueras a lugares, no Es que, tanto que ya ¿sabes los qué? encuentras Yo, aquí todos. ajá, yo creo que teníamos otra forma de buscar las cosas, ¿no? Te cuento una. Yo un día llegué y decía, se va a presentar Cranes en el Hard Rock. Y dije, ¿quién es Cranes? Y me metí, ¿cómo lo investigabas? Te metías a Mixup, le decías a tu compa que tenías ahí, oye, ¿tienes un disco para escucharlo? Y te Mis metías. más favoritos. Pero bueno, éramos más curiosos, no teníamos forma de qué se iba a presentar, entonces por eso andábamos como nómadas. Sí, andábamos como nómadas. ya los Cranes. Sí, me sigue gustando. Entonces buscabas lo que había y de la forma que podías encontrarlo, pues entre los 90s, 2000s, no sé qué, ¿no? 80 y algo. Entonces yo creo que ha sido una evolución que pues, nos tenemos que adaptar, Sí. pero lo que vivimos estuvo muy divertido porque pues éramos ahí curiosillos, vamos a ver qué pasa acá, vamos al Rock Clavo, vamos a, ¿cómo se llamaba este? Al Más Allá. Es más, Y entonces yo un día llegué al Clavo y encontramos a Consumáquinas tocando arriba, Órale. ¿no? Y otro día ibas al Rock y ya estaba Rita Guerrero y no sé qué. Pero en realidad no lo sabías si no veías algo estampado por ahí por la calle o en la gaceta esta de, ¿tú te acuerdas? La 101, la sí. 101. Ujú. Era otra forma de investigar. Ahora, pues sí está más como las bibliotecas. Teníamos que ir a la biblioteca. Ahora ya no. Me dice, mi hijo me dice, "Pues, ¿para qué voy a ir a una biblioteca si aquí ya lo tengo todo?" Y yo digo, "Ugh". Sí, sí. ¿Se acuerdan, perdón, ¿se acuerdan cuando Por favor, comiencen, ¿eh? Aprovecho. Ya ¿Tú qué pediste? No, yo ahorita Oye, ya. lo tuyo, y es, No, se ve delicioso. estoy ¿Quieres probar? ¿Se acuerdan de qué menos? cuando tomando nota. para las danceterías tenías que buscar en el periódico, en los clasificados, El, nada más había un teléfono. La locación. Entonces marcabas al teléfono y te decían la dirección y una contraseña, Ole, habla. porque estaban siempre las casas cerradas. Entonces llegabas, tocabas, acá contraseña y va para adentro, ¿sabes? Para evitar que las tronaran la policía. ¿Tú te recuerdas de esas danceterías? Sí, claro. Sí. Digo, yo estaba morro, no me tocó así como ser partícipe, pero sí me acuerdo de que, sobre todo lo que acabas de decir, a mí se me hace un factor que se relaciona muchísimo también con ese lugar en el aspecto de que el rock estaba prohibido. Y eso venía justamente desde el Festival de Avándaro. Cagado, ¿no? Ujú. Porque el Festival de Avándaro, este festival que se organizó y se le salió de las manos, El famosísimo, el encabezado ese sexo, drogas y pelos. sí, ¿no? Mándaro, sexo, drogas y pelos. O Se sea, asustó pelos, ¿por qué ponen eso? Sí. pues, porque estaban desnudos. Ya lo sé, pero Ya estaban muy peludos, yo Sí, creo. estaban muy peludos. Mucho pelo largo, ¿no? Sí, precisamente perdón, sí. perdón. Tiene mucho que ver eso de Vándaro. Y precisamente porque en Avándaro tocó La Fachada Ajá. y tocó el 39.4 bandas que después estuvieron Creo que aquí. Tinta Blanca, no sé si Tinta Blanca también estaría ahí, o por ahí, o era también en esa época estaba. Seguro sí, pero bandas tapatías que fueron a tocar y que después estaban aquí justamente, ¿no? Ujú. De cuando entra, como que se empieza a aflojar la pinza de la prohibición con la entrada de Salinas de Gortari, Ajá, que justo fue en el Exactamente. 88. exactamente. Y en el 88 empieza este bar. Entonces ahí esa conexión se me hace bien interesante. Exactamente. Lo que acabas de decir, ¿no? De que estaba prohibido y que había, como dices tú, Vero, más cultura de descubrimiento, ¿no? Ahora nadie quiere descubrir. Ajá. Pues ya lo sé todo, ya me informé, ya sé qué pedo, ya le pregunté a ChatGPT, pues ya me sé la historia, ya no me vienes a contar nada, ¿no? Entonces ya Sí, o me muchas, ves interés ajá. por descubrir. O ¿no? muchas veces ves un grupo anunciado que no conoces y ya nada más te metes ahí en Instagram o algo, lo buscas, ves de qué se trata y
no y ya da se te chance. quita la curiosidad de verlos, ¿no? Sí. Pero Que además los videos de Instagram y todo eso que suben las bandas, pues son muy chafas. O sea, no muchos hacen producciones live con un sonido es óptimo. que lo que Cuando grabas así en el celular, pues no tienes realmente, no puedes juzgar cómo suena una banda exacto. y no por lo que veas en las redes es lo que en realidad vas a ver de una banda. Una banda tienes que ir a verla a los lugares. Y de hecho, nunca se va a igualar, aunque sea un video súper bien producido, con ver a la banda en vivo. O Totalmente. sea, ver a la banda en vivo siempre va a ser sumamente más rico, ¿no? Toda la Digo, vida. aquí lo vivimos mucho, pues, sobre todo cuando vienen proyectos que no conocemos y pues, te das una idea, traen buenas rolas, etcétera, pero ya cuando los escuchas en vivo dices, no, aquí cosas maravillosas. Que esta parte pues me voy a lanzar y voy a descubrir, eso no está ahora. Creo que una parte muy importante, un factor lo que ha causado esa disminución en el interés de la gente, siento yo mucho que son los festivales, ¿sabes? Los festivales, la gente ya no quiere ver a las bandas solas o dos bandas tocando, alternando, ya no las quieren ver, ¿no? Prefieren esperarse para en el mismo festival ver a un chingo, pero las bandas, muchas bandas muy buenas no tienen cabida a esos festivales, ¿no? Es como un ping pong sin reta, ¿sabes? De que son 80 bandas y esas 80 bandas las vas a ver el primer año 30, el segundo año pone 90, el segundo año las otras 30 y luego el otro año la combinación de esas dos y luego el cuarto año otra vez. Y es lo mismo, lo pinches mismo siempre. Y Guadalajara, siento yo que hay talento para aventar para arriba, cabrón, ¿sabes? Hay muchas bandas que si tú dices, güey, no sé, en cualquier festival, ¿sabes? Muy cabrón, ¿no? Imagínate un Lollapalooza, para decir, esa bola a las 3 de la tarde te vas de culo, güey, ¿sabes? Entonces creo que hay mucho talento aquí en Guadalajara que es digno de exportación, pero a la vez siento que también esa problemática de los festivales, que ya es una problemática, ¿sabes? Está impidiendo y cerrando muchas puertas y cerrándole la puerta a muchos foros porque la gente simplemente los ve en internet, que no es la misma experiencia, pero dice, ok, y si el video está mal o si el video no les gusta, nomás escuchan una canción sin escuchar como todo el repertorio del grupo, dicen, no está chido, ¿sabes? Mejor me espero al festival para pagar y Sí. ¿no? Entonces creo que están padrísimos los festivales, me encantan, pero sí siento y sí veo que son una gran merma Totalmente. para todo el talento emergente. Sí, es difícil además entrar. Es difícil entrar porque depende mucho también de los conectes, de qué tanta gente conozcas ahí que está súper bien metida, o también que cuánta gente se va a aprovechar de ti también para sacar algo utilizando tu talento, ¿no? Porque muchas veces también es eso. Y entonces, yo creo que como dice Odín, así, el hecho de los festivales, sí, ayudan mucho, pero también merman mucho la posibilidad de que haya grupos nuevos que se presenten porque en realidad nomás llevan a los conocidos o a los que tienen conectes para poder presentarse. Pero precisamente regresando al tema de lugares como Barba Negra, creo que está chido este tipo de lugares porque si retomamos un poquito como la historia del rock de los 80s, lo que me tocó a mí vivir también en México, en Ciudad de México, Rocotitlán y todos esos lugares, que Rocotitlán era como un Barba Negra, tal cual. Y y entonces, pues todas esas bandas de Rocotitlán que luego fueron enormes como Fobia, Caifanes, Amantes de Lola, qué sé yo, o los que ya eran grandes en esa época, que siguen siendo grandes, Kenny Los Eléctricos, Ritmo Peligroso, qué sé yo, todas esas bandas empezaron ahí. O sea, vamos, Caifanes se hizo en Rocotitlán. O sea, Caifanes no se hizo en las redes sociales, se hizo en un pequeño bar donde sus primeras tocadas había 50, 60 personas, pero después cuando ya se corrió la voz, había 200 y de repente ya había 3 cuadras de fila de gente para poder entrar y no podían entrar porque no cabían. Pero a fin de cuentas son bandas que se presentan en lugares pequeños que creo que si existiera
todavía esa cultura de atreverte con tu banda a tocar en muchos lugares pequeños para darte a conocer de voz a voz. Creo que ahorita esa es como la mejor manera de promocionarte, porque si de nada te sirve sacar un sencillo y meterte a una agregadora, aunque sea la más chida, si vas a competir con 20,000 lanzamientos cada viernes, o si vas a competir de esos 20,000 lanzamientos, hay por lo menos la mitad están súper bien payoleados, o sea, me refiero a... ¿Sí existe eso todavía? ahora se llama pauta. Ahora se llama pauta. Ahora se llama pauta y ya es como legal, pero a fin de cuentas es payola, ¿no? Eso nunca se ha terminado. Y hay bandas que tienen soporte de disqueras, hay bandas que tienen soportes de managers, hay bandas que tienen soportes extraños que no sabemos. Y pero sin embargo, yo siento que la cosa sigue siendo de tocar y tocar y tocar y tocar, porque todavía hay muchas bandas, no sé, yo veo bandas como Los Rucos de la Terraza de aquí de Guadalajara, Sí. que para mí es de las bandas más astutas en ese aspecto. Llevan tocando ya bastantes años y lugar donde tocan, lugar que se atasca. Y son tocadas que las anuncian así en Twitter y Twitter les suspende sus cuentas y cosas así. Pero siempre que tocan Los Rucos está lleno y es un boca a boca de lugares, de barecitos, primero así que eran muy chiquitos y poco a poco se van haciendo de eso, del boca a boca, que son lo que los lugares chiquitos te pueden hacer que tu banda crezca, porque ese fue el fenómeno en Rocotitlán, eso era lo que pasaba. De repente Caifanes empezaba a tocar ahí y ya tocaban todos los meses, 4 veces al mes. Y Fobia igual, y entonces ya toda la cartelera de ese lugar era puras tocadas de Caifanes, Fobia y de los grupos que despegaban, y por supuesto que luego pues ya se dieron cuenta que pues ya no eran grupos para lugares chicos y empezaron a crecer y Se fue se para empezaron a sí. lugar. Digo, desgraciadamente, si Rocotitlán existiera, yo te aseguro que Caifanes seguiría tocando ahí, ¿sabes? Porque son lugares, no sé, como de CBGBs y cosas así, ¿no? Finales. Yo siento que son lugares clásicos donde tienes que estar y donde toda la vida hay que estar, ¿no? Digo, desgraciadamente Rocotitlán tronó y lo que sea, pero pues aquí existe. Y entonces aquí yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Yo creo que Guadalajara tiene esa... Guadalajara todavía tiene un poquito, puede como rescatar esa esencia de hacer un movimiento local que sea por medio de bares y que haya mucho, Un circuito. que haya como un circuito, ¿no? Creo que este es un gran lugar donde se podría hacer eso, traer bandas. En Rocotitlán me acuerdo que eran calendarios, ¿no? Desde el miércoles había bandas, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y era como, y tocaban de 3 o 4 bandas por día en unos shows así cortos de que tocaba una banda 1 hora cada banda o 40 minutos cada banda. Eran 2 bandas, a veces 3. Y pero siempre había un flujo de bandas locales que fuera o no fuera gente, de repente volvían a tocar esas mismas bandas locales y si en algún momento había habido 10 personas, pues ya la siguiente vez había 80. Y si había habido 80 personas, pues ya la siguiente vez había 120 o cosas así, ¿no? Como se iba moviendo, porque son lugares a los que, lógicamente, cuando hay un movimiento, pues los mismos músicos y la gente que les gustan esas bandas empiezan a ir a esos lugares, porque se empieza a correr la voz de que algo está pasando ahí y que siempre hay buenas tocadas con bandas chidas, ¿no? Como en el caso de cuando les pasó con Susi 4, ¿no? Que hacían las fiestas y la gente empezaba a caer solita, ¿no? Por el ruido que ya traía. Era tocar. Exacto, Yo es creo que- tocar, yo es creo que tocar. está volviendo a esa parte otra vez. Y Quieren que si hay, por si hay un favor. Ya chingo de... podemos estar Vane. como- Yo ya lo probé, pues yo te lo recomendé. Está buenísimo Yo sí esto. quiero. Buenísimo, Está buenísimo. espectacular. ¿Tú qué pediste? Una corona. Ah. Está buenísimo. Voy a venir por eso. Y, Mm. yo creo que está volviendo a ir al mismo, ¿no? Pese a que tienes todo en el teléfono y está todo en las redes. Creo que la manera ahorita de las bandas de empezar un proyecto y de empezar a darte a conocer es justo eso. Lo mismo que hacemos en los 90, por ejemplo, ¿no? A la 80, madre. tocar. Quiero aprovechar los espacios. Es lo que platicamos, ¿no? Que los miércoles están abriendo aquí Sí, espacio para... sí, los miércoles grupos, hay espacio para todos los proyectos independientes. Ujú.
obviamente sí buscamos que sean proyectos que ya estén bien aterrizados, pues, no algo así Ujú. como que esté a medio Sí, chill. no, claro. Sí, yo recuerdo que todas las bandas que iban a Rocotitlán, pues eran bandas que ya. Sí, o sea, bandas que traigan buen sonido y la verdad, no es por nada y lo que dicen podemos coincidir todos, es de, hay mucha calidad aquí en la región, hay talento para aventar para arriba y hemos escuchado cabrón. aquí tremendos conciertos de esos proyectos que dices, hace poquito, digo, el último fue hace un par de semanas, vinieron los Rambo Kamikaze que se trajeron a un proyecto que se llama El Bistec y otra bandita que se llama Lumínica y los tres, buenísimos, los tres así. Ajá. Y así les puedo decir de todos los que han venido, hemos conocido un chorro de proyectos Nuevos. nuevos, súper interesantes, que nunca ninguna grabación, ningún video le va a hacer justicia al sonido de una banda. Claro. Por más bien hecho que esté, escucharlos en vivo Sí, siempre va a ser. siempre va a ser 1000 veces mejor. Siempre. Esta pregunta va para Vero, que bueno, tú estuviste en un lado construyendo pues una historia que tiene que ver mucho con la estética, que tiene que ver con la música. Galletita. Para ti, Guadalajara está ahorita en un buen punto en cuanto a esto de las greñas, de la moda, de la... Brutal. Me ha tocado ver esa evolución, ¿no? Ajá. O sea, desde trabajar como más o menos en los 90 y tantos con bandas que traían el cabello largo y a mí me gusta, yo por eso iba a los conciertos para verles los cabellos a los rockeros. Yo pienso que siempre Guadalajara se ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Nosotros cambiamos de estilo. Ujú. Unas veces fuimos bien darkies, otras fuimos bien rockeros, otras traíamos rastas. Bueno, nosotros también hemos cambiado con el tiempo y lo mismo ha pasado. A mí me ha gustado mucho, ¿sabes? A mí me sigue gustando como trabajar con las generaciones que he tenido desde hace 30 años, que siguen siendo clientes muy fieles y que son mis mejores amigos, y conocer a los chicos que están también buscando la forma de presentarse. Claro, yo ahorita escuchando digo, es que ellos no conocen lo que pasó y no saben de repente a dónde dirigirse, quién les pueda dar esa chance de presentarse, de que la gente los vea, y ellos conocen redes sociales para poder mostrar lo que ellos están haciendo, ¿no? Y te digo, me sigo trabajando con ellos, con los nuevos cabellos, y eso me da gusto, porque ahora tengo a los hijos de los músicos, que fueron mis amigos con los que yo salía, ahora son mis clientes, y creo que también eso estaba fresco, me mantiene fresca en ideas, en escucharlos, y ahorita estaba pensando, dije, oye, pues Barba Negra tiene una trayectoria tan grande, pues también cómo hacer para que esas nuevas banditas vengan y conozcan el lugar, conozcan no sé, toda la historia, porque yo a veces platico con ellos y les cuento y es como, ay, ¿cómo hiciste esto? No son como lo hacíamos en aquel tiempo, chingándole. Pues, la más guerrera del mundo, ¿no? O sea, tú siempre estuviste involucrada en eventos, en un montón de cosas. Siempre pues. me gustaba estar involucrada, me gustaba estar como trabajando al lado de músicos en videos que no teníamos ni siquiera los materiales, ¿no? Ujú. Ni las cámaras, ni el dinero, pero eso creo que te hace sacar mucha creatividad y decir, a ver, en aquel Expo Rock, ¿te acuerdas cuando ganó esta banda Samsara? Ujú. Que se ganó un video. Era como 90. Sí, 94. Pues me tocó chambear en el video junto con Payo, que ahora es un director de cine. Entonces, Payo y yo no sabíamos ni cómo hacer la sangre que iba a salir en él, o sea, ¿sabes? Entonces, sí son cosas muy padres, pero creo que falta, como tú dices, faltan foros donde se presente más íntimamente una banda y tú disfrutar a esa banda y conectarte con ella, porque sí, como dice Odín, aquí, allá, acá, entonces ya no te vas con lo que te va a dejar una banda, ¿no? Como era ir a ver al Roxy, veíamos 3, pero eran 3 y salías feliz o salías bien golpeado o salías, no sé. Oye, pero ¿nunca te gustó la música? O sea, ¿nunca quisiste adentrarte a la música? ¿Tú que viviste tan pegada? Fíjate que a mí la música siempre me ha gustado,
Incluso me acuerdo mucho de Ángel Bahillo, que siempre me decía, oye, yo en aquel entonces traía un look así todo explotado, como David Bowie, pero guafleado, y me decía, ¿por qué no te pones a estudiar y te vienes con nosotros a cantar? Y yo, no, 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 a mí déjenme con mis pelos. Me gusta escucharla, me gusta involucrarme porque ha sido como mi medio y pero he hecho muchas cosas, o sea, de repente tele y digo, ay, me regreso a mi cueva mágica y luego hago esto y o sea, me gusta estar ahí, pero mi cueva de cabellos Pero van muy ligados, ¿no? Eso platicamos antes de venir para acá. ¿Qué tan ligado está la moda, los pelos, los cabellos con la Pues, música? Vero, ¿con cuántos videos hemos trabajado, Vero? No, pues yo trabajé Todos los de Susi 4. imagínate que mi mayoría. hijo tiene el más grande 19, yo había trabajado con Odín y un video lo trabajé, bueno, los Los 3. 3. Trabajé 3 embarazos con Odín, así a punto de la explosión, 9 meses. O sea, yo decía, Odín, si pasa algo, me llevas. ¿No? No te muevas porque ya va a salir el Entonces, chamaco. ajá, entonces también ha estado muy padre haber trabajado tantos años al lado de Odín, porque también vimos esa evolución, eso más fácil, esto, ¿no? Desde no tener nada hasta tener- rentar un foro con green screen y las cámaras y las webs. Primero lo hicimos en la universidad, Ajá, ¿te acuerdas? sí, en el ITESO. Sí. Así, con nada, güey, ¿sabes? Entonces sí es como, y creo que cuando se conforman buenos equipos, hay buenos resultados, ¿no? Y más cuando tienes un chingo de ganas de hacer las cosas, no importa si no tienes el gran presupuesto, no importa si no tienes, no importa si no tienes nada, con que tengas una muy buena Buen canción, equipo. una idea y sobre todo eso, ¿no? Equipo de gente que le gusta la canción, que cree en el proyecto, que cree en tu rollo, en que se junten para aterrizarlo, creo que eso es lo más importante, ¿no? O sea, que al final siempre se refleja toda esa vibra y todo ese trabajo y toda la buena onda y toda la ilusión que hay en todos los involucrados, siempre son resultados muy buenos, son honestos. No, y que al final también son proyectos que han persistido, pues, porque justo lo que yo le decía a Álvaro, yo la primera vez que escuché de Vero Sainz fue hace un montón de años, todavía no te conocía, y fue era un jefe que era músico. Es que Vero Sainz trae unas ideas y los cortes, y es que vas a ir a cortar, lo tienes que comer, o sea, ya desde entonces. Y le decía a Álvaro, se me hace bien, bien perro como esta parte de cómo ella también fue creciendo junto con toda esta generación de músicos, pues. Entonces, que pues eres parte de, ¿no? Y eso también está bien padre porque ya ahorita, como ya van o sea, los amigos más sus morros, y generar también una carrera dentro de la peluquería, pues no es fácil. Pues igual te hemos hablado de la música, pero también en tu caso ha sido complicado. Pues yo me comparo mucho, por ejemplo, con los músicos, que Ujú. tampoco es fácil y que se llevan muchos años de, ¿no? De estar picando piedra, pero pues se va logrando. Yo digo que es no soltar, seguir chambeando, seguir investigando y, y la verdad es que yo soy súper feliz porque siempre me dicen, oye, ¿algún día te vas a retirar? No sé, porque muy chingón encontré lo que me gustaba muy morrita. Y digo, no mames, estoy bien agradecida porque encontré lo que, y sigo, o sea, sigo trabajando día a día con la misma emoción de siempre. Que sí. O sea, de que, ay, qué hueva, tengo que ir a trabajar. No, no me pasa y que ojalá que no me pase jamás. Ojalá. Ojalá, la neta sí, ni qué chido. Entonces, muchachos, estamos a la vanguardia en Guadalajara. Somos una ciudad importante. Definitivamente. En rock and roll, definitivamente. Creo que musicalmente Guadalajara sigue siendo vanguardia. Muchos de nuestros músicos mejores viven en Ciudad de México también, pero porque había épocas donde tenías que emigrar a Ciudad de México, porque aquí también, pues no, aquí siempre ha habido música, pero como que en la cuestión de manejos y todo eso, como que nunca ha habido algo como más Formal. más formal que te dé más posibilidades como las que hay en México. Por eso todos se van para allá. Digo, ahora ya no es tan fructificante irte a vivir a Ciudad de México porque antes tenía que ser así porque no había redes sociales ni había manera de comunicarte, ¿no? Que es totalmente o sea, refiriéndome a lo contrario de lo que hablaba hace rato de las redes sociales, ¿no? Ahora las redes sociales son un gran instrumento. Yo desde que autorizaron los correos para contratos y cosas así, yo no me he vuelto a parar en una disquera, lo cual se me hace genial. Entonces no tienes ni la necesidad de
de estar viajando a firmar contratos a Ciudad de México o a cualquier otro lugar, porque ya todo lo puedes hacer así, ¿no? Entonces ya esa idea de que si te vas a vivir a Ciudad de México, te va a ir mejor, eso ya es como ya Cosa del mejor. pasado. Ajá, porque además la Ciudad de México es muy cara y y a lo mejor tienes mucho más posibilidades de gastar menos dinero viviendo en Guadalajara que yéndote a vivir a México y a ver qué pasa, ¿no? Con conectes incluso y todo lo que sea, vivir allá es muy caro y en mi experiencia, pues yo me acuerdo que la mayoría de todo lo que ganaba, pues lo gastaba en rentas, ¿no? Entonces era así como, oye, güey, espérate. Y para una chela, ¿cuándo? Y cosas así, ¿no? O sea, entonces era así como, es caro y es difícil, pero ahora, pero tenías que estar ahí porque aquí no había nada, no pasaba nada. A fin de cuentas, todo sigue centralizado cada vez más, que es lo peor, que cada vez se centraliza más. Entonces, pero afortunadamente te digo, con las redes sociales tú ya tienes ese contacto directo con la gente y puedes, comunicarte, conseguir tocadas, conseguir cosas, ¿no? Pero obviamente te estoy hablando en el contexto de que pues, ya son muchos años haciéndolo y ya conoces gente a quien dirigirte y cosas así. Ahora, cuando estás empezando, pues es prácticamente lo mismo. Poco a poco te vas conectando y también vas haciéndolo, pero así que lanzarte como el borras a vivir al DF a ver qué pasa, no lo recomiendo. No lo recomiendo para nada. Más bien, lo que sí recomiendo es que si tienes alguna junta, alguna cosa así, y citas así como para ver si a alguien le interesa tu grupo, tu proyecto, algún manager o algo, pues entonces sí, ahí sí te lanzas y ves qué onda, ¿no? Y te das una vuelta Pero, por Chapultepec. pero de ayer, exactamente, y te comes unos tacos al pastor deliciosos. Con Panda. Exactamente. Comparto completamente. Además de que, Igual. en el DF está como por lo mismo que está ahí toda la industria, pues cosa que no pasaba, pero ahora empieza a pasar, ¿no? Ya nuevamente empieza a haber como una serie de, pues es que ya no hay disqueras. Entonces las disqueras que quedan, pues ya en realidad ya no hay ARs y los ARs que hay, pues nada más hacen como funciones más de oficina y más de hacer lo que dice el director pues sabe, el director organiza y estos ARs pues, son como sus organizadores dentro de la disquera, ¿no? Ya no son los ARs esos que se iban a un bar como a ver si había una banda chingona para firmarla, ¿no? Ya no, esa cultura ya como Pasó de moda. que ya pasó de moda porque ya los ARs están ahí viendo TikTok a ver si hay una banda chida y si ven que tienen un chingo de seguidores, pues vamos a hablarles. Entonces ya se me hace un trabajo muy, muy chafa, ¿no? Sí, no, la importancia de foros como este espacio, porque está, como estás platicando, ¿no? Que le quitan el mobiliario, es un forazo, ¿sabes? Está suave, porque sí creo que, ahí aderezando lo que dice Chits, creo que algo que falta muchísimo en México, pero muchísimo desde hace muchos años, desde hace 27 a 30 años aproximadamente, que no existen los desarrolladores de talento. Aunque haya gerencias en disqueras que dicen desarrollador de desarrollo, gerente de desarrollo de talento, no existe, ¿sabes? No están haciendo bien su chamba. ¿Cómo te lo compruebo? ¿No? Ahí sí tengo todas las pruebas aquí, ¿sabes? ¿Cómo te lo compruebo? Son los mismos 7 headliners desde hace 27 años en todos los festivales en el país. Son las mismas 7 bandas y ok, tocan chingón, tuvieron su momento, pero yo que al igual que Chicksta trabajo en el estudio de grabación, produciendo, mezclando, muy clavado en eso, escuchas bandas increíbles que muchas veces se desaniman o se desilusionan por no tener el apoyo, por no tener el contacto. Hay veces que los güeyes, pues no son barberos, güey. Y esa madre de no ser barbero te resta un chingo, ¿no? Porque la industria se sigue manejando como el PRI en 1945, ¿sabes? Del compadre, de que bésame el anillo, güey, ¿sabes? Ponte aquí para subir los pies un rato y descansar. Y si haces eso, tienes una oportunidad. Creo que la mentalidad va cambiando, entonces muchas bandas no están en ese nivel, ¿sabes? Bandas buenas. Las que no son tan buenas, de repente, pues sí tienen que hacer 2, 3 artimañas para poder ubicarse en espacios, ¿no? Pero creo que cuando la música es buena y es honesta, transmite, ¿no? Pero ahí es todo un tema. Yo creo que sería tema de varios. podcast, exactamente De varios. cómo lograr
captar atención, ¿no? Basándonos en eso y platicando de toda la problemática que está en la industria, ¿no? Entonces yo creo que yo vuelvo a lo mismo, después de analizar, después de ver, creo que lo que va a rifar y ahorita hasta es un acto super punk, es tocar. Tocar. Creo que Donde tocar sea. ahorita es lo más contestatario, es lo más punk que puede haber. Aunque toques otra cosa, aunque te presentes tocando, no sé, folclore con tu guitarra, ya el simple hecho de tocar en un foro, de tocar en la calle, de llevar a tu arte a que sea escuchado, a que sea apreciado, ya es completamente Contestatario. contestatario, irreverente, punk, cabrón, ¿sabes? Porque lo más fácil es ponerte una cámara, una luz y tocarlo, y sí, tienes una repercusión, amplia, ¿no? Pero creo que lo que platicamos hace rato, no, pues, nunca, tocar. nunca, nunca va a ser la misma experiencia ver a alguien a través de la pantalla de tu teléfono, a No. estar aquí, disfrutar con un amigo, dejar el pinche teléfono a un lado, pedirte unos tragos, güey, ¿sabes? Claro. Y compenetrar con el músico, con el expositor. No, y hacer movimiento, ¿no? Digo, yo me acuerdo que bandas como, digo, que no tienen nada que ver con Guadalajara, pero en Guadalajara sí era y funcionó. Pero en México, sin embargo, como que se recicló eso. En Ciudad de México, bandas como Allison, por decirlo así, que es una banda como de emo, como de happy punk, que pasó de la clandestinidad así a hacer una banda cúspide de ese movimiento, masiva, Fenómeno, que y un cosas muy fenómeno, fuertes. y llenan lugares, y es un pinche bandón Allison. Ujú. A mí me gusta mucho y los quiero mucho. Sí. Pero aparte de talentosos, ellos hacían, junto con Rafa Cepeda, el que era su manager en aquella época, hacían lo que hacíamos en Guadalajara, tocadas clandestinas, lotes baldíos, como los rucos de la terraza, güey, que agarran un edificio abandonado en la 40 y tantos, ahí pasando la calzada, Ujú. y de repente es un edificio en obra negra, pero arriba está el concierto, ¿no? Y cobran 20 pesos la entrada y hay hay más de 400 personas en el edificio oyendo a los rucos de la terraza y nadie se entera, ¿no? Pero ahí están y existe y va la gente, y va mucha gente. Y buen show. Entonces, Pues exacto. Allison hizo eso también, como lo que hacen los rucos aquí. Y tocaban en lotes baldíos y de repente sus lotes baldíos eran 5,000, 6,000, perdón, hasta 10,000 personas. Entonces ya se juntaban Fin de Allison y todas esas bandas de happy punk que había en esa época allá en el DF. Gracias. Y pues creo que ahorita eso, como está tan Saturado. no tanto saturado, creo que bueno, sí, está saturado, pero de reggaetón y de corridos y de puras cosas que pues yo no me acuerdo de ese Guadalajara cuando yo era rockero, ¿no? Yo me acuerdo de un Guadalajara donde el de la basura pasaba yendo a Zeppelin y a los Doors, güey. Bueno, O sea, que y Guadalajara es una ciudad electrónica súper importante. No, tenemos para la electrónica, un lugar de Latinoamérica electrónica. no, tenemos seguramente. a varios De hecho, en los Grammys regresó esa categoría gracias a la música electrónica que hay en México. Sí. No, digo, es que al final yo creo que sí nos va a dar como para otro Ajá. podcast más, ¿no? Parte 2. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Oigan, oigan, pero postre, neta, Antes que nada, ¿No quieren pedir postre? felicidades, la cocina, la corona. Eso, está- a eso íbamos ahorita a dar una conclusión. conclusión de qué En tal. cada uno. ¿Qué les Comida. ¿Qué tal? pareció? Pero tú, como dama, empieza. ¿Qué te pareció tu Sean platillo? sinceros. Bueno, yo terminé mi platillo, Ajá. piqué el de Chiquis y piqué también el de Odín. Regreso por la corona y regreso por la coliflor. Ah, Muchas gracias, la verdad estuvo súper rico y Gracias. qué bueno que ya nos des estas opciones para vernos a comer. qué chido, gracias. Y gracias Les por falta la el invitación. postre, les falta el postre. Chamo, Sí, sí, ahorita súper delicioso. No, a mí delicioso, de verdad, así de Qué chido. la verdad, una calidad deliciosa de restaurante mamalón. Sí, Qué chido. sí, sí, los que nos están viendo, los que vean repeticiones de esto, sí caigan, a veces está Está buenísimo, bien bueno. de verdad, Muy sí. bueno. Está rico y es más, o sea, si no quieren oír música, vengan a comer. güey. No importa, vénganse a comer. Pero también tengo que regresar a... ¿Cuál fue la ¿Cómo fue la Tenemos la repetición. Traía un gato compresor. Ya sé.
Papachurra, no, Pues muchas Luis, gracias. muchísimas gracias también por Oh, gracias a invitarnos ustedes, a gracias a convivir ustedes, con qué estos chido. personajes. Qué padre escucharles y de cada perspectiva yo creo que todos podemos coincidir en lo mismo y qué buena onda poder compartir la mesa y gracias por... Luis tiene muchas inquietudes también del apoyo, de estas todas preguntas que nos hacemos nosotros que estamos en la música y algún día las compartirán y retroalimentarán Sí, yo creo sus que conclusiones. es apoyar lo local, ¿sabes? Apoyar mucho lo local. Creo que Guadalajara es una ciudad con mucha cultura, con mucha diversidad, ¿sabes? Mucha gente ya descubrió que quizás Ciudad de México está suave para estar un ratito, pero como dice Chick, ¿no? Es muy cara y es muy grande y es difícil. Entonces se vienen acá a Guadalajara. Entonces creo que toda la gente que se viene de fuera, ya sea con su banda o a cortar el pelo o a hacer murales o hacer pintura o que se dedican a todas las industrias creativas, creo que han aportado y han sumado muchísimo a la diversidad, ¿no? De la ciudad. Entonces creo que es un muy buen momento para ahora que está como todo el pedo de los aranceles y que si exporto, que si no exporto, que se importan, que si hay un chingo de pedo. Hay muchísimas cosas buenas en la ciudad. De hecho, aquí hay muchísima gente haciendo cosas bastante interesantes aquí. Y como Árbol Negra, ¿no? Que es un súper espacio y ahorita con esto está increíble, la neta. Chido, qué Y la chido. cocina sí está buenísima. Entonces vale la pena, ¿no? Empezar a cambiar un poco el chip y a consumir local, apoyar lo que Sí. se hace acá. Pues muchas gracias, muchachos. ¿Algo más que Muchas agregar? gracias. Pues nada, muchísimas gracias por Gracias. invitarnos. Gracias, la Luis. verdad. Gracias, Barba Negra. Gracias, Buena gracias. plática. Cortamos, Buena nos vemos comida. en otro ahorita. Eso. Fuera del aire.